Bueno, yo creo que vamos de pronto ambientando un poco a las personas. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jaime Molina. Yo soy miembro de la Junta Directiva del PMI Bogotá. Específicamente soy vicepresidente de Educación. Y pues nada, estamos aquí dando inicio a esta serie de charlas que tenemos programados a lo largo de todo el año. Tenemos programadas algo así como unos 20 webinars ya de fijos, de los que ya tenemos confirmados. Seguramente los vamos a estar publicando en la página web del capítulo. Además tenemos cursos, tenemos el Congreso Internacional en septiembre, está el Congreso Regional, un Congreso Regional que se va a hacer de toda América Latina en el mes de mayo. Tenemos varios cursos de certificación de PMP, de CEAP, de ACP, cursos de riesgos. Vamos a tener por primera vez una serie de cursos dedicados al tema de habilidades blandas, que es raro encontrar cursos de eso, especialmente para gerentes de proyecto. Bueno, no, este año venimos con una parrilla académica muy chévere. Y yo creo que este inicio, qué mejor inicio que el que estamos teniendo hoy, ¿cierto? Especialmente con una persona tan del tema, ¿cierto? Como es José Luis Santiago. Y pues nada, bienvenido José Luis, mil gracias. José Luis pues es ingeniero electricista, es PMP desde hace ya unos 6 o 7 años. Tiene más de 12 años de experiencia en la industria energética, en servicios públicos, es profesor universitario, muchos conocimientos y habilidades, por supuesto, en todo este tema de la gestión de proyectos, es miembro del capítulo. Y pues nada, hoy viene a ayudarnos a conocer un poco más acerca de las prácticas de aseguramiento y revisión integral en gestión de proyectos. Específicamente, pues es que el aseguramiento de los proyectos es algo tan complejo que a veces no es tomado con toda la seriedad del caso porque vincula muchas aristas alrededor del proyecto. Esto sin que sea, por supuesto, un curso, ni más faltaba, es una charla abierta que a buen momento José Luis nos permitió incorporar en la parrilla como inicio de la parrilla académica del capítulo este año. Pues nada, vamos a darle el paso a José Luis para que él mismo haga su propia presentación. Esta webinar da un PDU, ¿cierto? Que lo estaremos informando al final de la charla para que lo puedan cargar de una vez. Entonces, y nada, bienvenido José Luis, muy amable de verdad, en nombre mío y de toda la junta directiva del capítulo, por, por regalarnos esta charla, esta horita que sigue. Y bienvenido, por favor, adelante. Bueno, muy buenas tardes y noche para todos. También es un agrado tener también ya más de 100 participantes. Nos acompañan desde muchas partes, nos dicen desde Sydney, Buenos Aires, Lima, Cancún. Entonces es muy interesante esto de compartir este conocimiento para toda la comunidad. Bueno, hace poco más de año y medio aproximadamente, estuve también compartiendo experiencias también acá en el capítulo, pero en temas relacionados con temas de entorno, de estrategia, sobre todo de eventos externos que puedan afectar los proyectos y las organizaciones, pero bueno, eso ya es otra historia. Y de pronto en el capítulo de YouTube seguramente hay referencia a eso. Entonces, la segunda vez que acompaño esta maratón de eventos. Bueno, entonces les decía un poco en la introducción que había del webinar. Lo que queremos hacer es que es una introducción en la práctica de aseguramiento y revisión integral de proyectos para la toma de decisiones, pero orientado, ojo, aquí es un poco la precisión, en el cierre de la fase o cierre del proyecto, y vamos a ver por qué ahí y por qué toma tanto valor, sobre todo en ese momento de aseguramiento,
Y también hay que entender que no es un quality assurance, o sea, no es un aseguramiento de calidad, no es un aseguramiento de métricas de calidad, de temas de calidad, sino que es un aseguramiento que lo que busca es mirar la integridad del proyecto. Vamos a ver también un foco que va orientado hacia valor, un foco hacia riesgos, y lo vamos a ir entendiendo poco a poco desde diferentes aristas. Entonces, un poco lo que queremos abordar por un lado es qué tenemos en la guía PMBOK, o sea, desde dónde partimos, un poco cómo es la práctica, cómo se entiende y cómo se podría estructurar un proceso dentro de una organización y una industria de una manera muy genérica. También vamos a entrar un poco con un tema de sesgos y toma de decisiones, porque eso va a requerir también que se involucren profesionales, líderes. Ahí vamos a ver en qué temáticas lo abordamos, y ahí muchas veces pueden entrar sesgos en la toma de decisiones, presiones, temas de política, temas de poder, temas de aversión al riesgo, ya lo vamos a ver. Y finalmente vamos a concluir con cuáles son los beneficios de esto para una organización y sobre todo orientado en práctica de proyectos. ¿Sí? Entonces la mecánica va a ser, vamos a darlo un poco de corrido, vamos a recoger las preguntas al final, y también al final Ingrid me dijo al inicio que van a dar el código PDU al final de la sesión. Bueno, ya les mencionó Jaime un poco brevemente, esto lo voy a pasar. Al final les dejo unos datos de contacto y aquí mi LinkedIn, entonces más adelante lo pueden volver a tomar para que estemos ahí en contacto, me den un follow, me agreguen a la red profesional y permanezcamos en contacto a través de esta red profesional. Y particularmente simplemente destacaría que en esto he estado acompañando gestión, aseguramiento de proyectos y aseguramiento como tal desde proyectos de $500,000 hasta casi 1.5 billions de dólares en los últimos 18 meses. Entonces la idea es contarles un poco a partir de esas lecciones aprendidas. Entonces ahora es el momento que les dejamos ahí en el chat una pregunta en un SurveyMonkey, entonces le pedimos el favor de que por favor la contesten. Damos unos 30 segundos para recoger las respuestas, por favor. Entonces les agradecemos que del chat tomen la pregunta y por favor la puedan contestar rápidamente. Es un sí o no, es una pregunta muy sencilla. Vamos a ver por acá. Acá no, vamos acá como en 17 respuestas. Vamos a ver, vamos a ir siguiéndole acá muy rápidamente. No vamos a tener muchos para entender si hay un conocimiento. Bueno, entonces aquí más o menos 70%, hasta ahora van 37 que no hacen prácticas y hay algunos que sí. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a volver acá. Entonces, si hay digamos, vamos a mirar todo el marco común. Y los que de pronto tengan prácticas, pues al final miramos y realimentamos un poco a partir de las experiencias de todos los que estén acá presentes. Entonces les decía al inicio, repasemos la guía PMBOK. Entonces, vamos a ver qué dice la guía PMBOK, sobre todo en cerrar el proyecto, qué elementos tenemos, qué marco general da en cuanto a entradas, tools and techniques y las salidas que tiene de forma muy genérica. Entonces, al cerrar el proyecto hay todo un acervo de documentos que hay que tener, entre registro de riesgos, los entregables aprobados, el caso de negocio, los supuestos, lecciones aprendidas, listado de hitos, etcétera. Y aquí lo clave es cómo podemos cerrar el proyecto. Es básicamente la guía, sobre todo apunta a estas 3 herramientas, y las interesantes son el juicio de expertos, que lo que dice es pues traer unos expertos para ayudar a verificar el cierre de la fase, o también el gerente de proyectos se soporta sobre unos expertos, lleva a cabo reuniones y hace caso unas métricas, unos análisis de regresiones, tendencias, varianzas y demás. Sobre todo nos vamos a enfocar en cómo poner en la práctica el juicio de expertos y unas reuniones que ayuden a cerrar el proyecto de la fase. Entonces vamos a repasar brevemente el concepto.
¿qué se entiende de la guía PMBOK en español por cerrar el proyecto? Entonces es el proceso de finalizar todas las actividades del proyecto, fase o contrato. Los beneficios claves de este proceso son que la información del proyecto, la fase se archiva, el trabajo planificado se completa, ahí lo subrayé también, quizás de los elementos más relevantes, se liberan los recursos también a la organización y también este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto, dependiendo, digamos, si hay maduración de proyectos y diferentes fases por las cuales se decante. Y también acá hay algo muy interesante y es que habla que el director de proyecto revisa el plan y asegura que todo el proyecto, que todo el trabajo del proyecto está completo y que el proyecto ha alcanzado. No, chévere. Me han tratado bien el ingreso a los familiares. Acá hay algo. Se desactivó. ¿Me siguen ahí, Ingrid? Sí, aquí estás. Ah, bueno. Bueno, entonces lo relevante es acá que la responsabilidad dentro del proceso, como se menciona, caería sobre todo en el director de proyecto. Pero el problema es que se silenció. Sí, no, les agradecemos a las personas que permanezcan por favor con los micrófonos cerrados, ¿sí? Porque si no, al cerrar el micrófono se cierra el del orador también. Bueno, entonces retomando un poco lo que decíamos, la idea aquí principal es que el director de proyecto dice acá que es el que se responsabiliza de acuerdo al plan en asegurar que todo el trabajo esté hecho y completo y que el proyecto ha alcanzado sus objetivos. Y eso muchas veces el director de proyecto no es capaz de hacerlo de manera unilateral, y aquí es donde vamos a ver un poco cómo nos soportamos en un equipo que pueda ayudar a hacer ese aseguramiento clave y que no solamente tenga una sola visión y el relato que pueda tener el director o el líder de proyecto de que él hizo todo el trabajo y que el proyecto ha alcanzado sus objetivos. Entonces ahí resaltaría también, siguiendo acá la idea, que este momento es un momento de la verdad del proyecto. O sea, es decir, cierra la fase y vamos a asumir que en las organizaciones también el proyecto luego de cerrar la fase tiene que ir a alguna instancia de decisión, algún comité, llamémoslo junta directiva. Vamos a ver ahora cómo se entiende y qué nivel de poder puede tener y decisión, pero en realidad es un momento de la verdad. A mí me entró esto de aseguramiento, un líder de proyecto un día dijo, es como el día del juicio final. O sea, es el todo o nada, va o no va, se decide con el dinero o no se le desembolsa el dinero, ¿sí? Y esa decisión de, digamos, que en ese caso, cuando se cierra la fase y se lleva a cabo un buen aseguramiento, lo que ayuda es a revelar información clave de si el proyecto está o no listo para esa compuerta decisión, y en ese momento la verdad decir va o no va, tiene todos los riesgos cubiertos, integró de una manera correcta todo el proyecto, porque eso también es una de las grandes responsabilidades que tiene también el líder de proyecto, de integrar todas sus áreas. Y también en ese momento se mira mucho el foco a valor que tiene en esos comités de si realmente ese proyecto está aportando a los objetivos estratégicos de la organización, a la estrategia y bueno, hacia lo que la empresa quiere seguir dentro de su negocio. Recordar eso, que los proyectos hacen posible esa creación de valor de negocio, como dice el PMBOK, y que permiten ir de un estado a otro los proyectos. O sea, es decir, cuando un proyecto termina, la organización ya está en un nuevo estado por el valor que le ha agregado el proyecto a la organización. Entonces vamos a seguir cómo y por qué aseguramos los proyectos. Entonces aquí simplemente quería mostrarles acá el resultado de esta encuesta, que la última que vi fue en el 2016, y aquí clave es cómo aseguramos el apoyo de los sponsors, de los patrocinadores, de la alta dirección. Aquí simplemente me detendría en las tres primeras, y es que cuando los proyectos realmente
alcanzamos que la alta dirección, que los sponsors están comprometidos con los proyectos más fácilmente van a alcanzar sus objetivos, en vez de cuando la alta dirección y esos sponsors no están comprometidos con ellos. También ese apoyo ayuda también a que entren también dentro del presupuesto que se dijo y que entren a tiempo, ¿sí? Ahí también hay otros elementos, ahí como ven ustedes, Scope Grid y todo lo demás, y Project Limit Failures, pero me parece más interesante la de arriba de cómo ese apoyo de los sponsors puede hacer que los resultados de los proyectos con esos sponsors activos, comprometidos, ayuden al cumplimiento de los objetivos, y precisamente los sponsors son los que ayudan a que alcancen sus metas. Entonces, bueno, entrando ya al concepto de lo que les propondría, que tenemos por aseguramiento de proyectos. Entonces, el aseguramiento de proyectos es una revisión imparcial de la salud de un proyecto, la cual también se entendería como una auditoría estratégica que evalúa la integración del proyecto, ¿sí? Entonces, como les decía, es un momento en la verdad en el cual ponemos a prueba el proyecto, vemos en todas sus áreas funcionales, las áreas del proyecto, otros interesados que estén relacionados, cómo está el proyecto, y se emite un concepto, que es la segunda idea que tenemos ahí. Ese concepto es el que llevamos a un comité de decisión o a una junta directiva para tener una decisión informada acerca de la salud y del nivel de integración, de agregación de valor, de riesgo que pueda tener el proyecto. Acá hay algo también clave. El aseguramiento no es verificar que cientos entregables se hicieron, o sea, no es verificar que el caso de negocio esté, que el cronograma esté, que la estrategia o los planes de comunicaciones estén. Bueno, todo lo que quizás puede proponer el PMBOK o que la organización tenga personalizado, pero sino sobre todo es que dé confianza a que esas tareas o actividades que mencionábamos ahorita, o sea, cuando el director de proyecto se compromete de que ha hecho todo el trabajo, esto ayuda a verificar y a dar confianza de que esas tareas han sido llevadas a cabo. Pero para eso también necesitamos asegurar que deba ser objetivo, y ahora vamos a ver cómo podemos tratar de llegar a un estado en que realmente podamos tener un nivel de objetividad muy bueno, orientado al éxito del proyecto, y el foco a generación de valor que le decía, que siempre los proyectos estén orientados con esos objetivos estratégicos y que siempre estén orientados a valor. Y aquí simplemente agregaría que las pistas que están dando del cambio de la guía de las 6 a las 7 siguen reforzando mucho, ya venían de las 6, pero en la séptima también mucho, de siempre los proyectos estén entregando valor a la organización, ¿sí? Entonces el aseguramiento también debe tener esa vista también de generación de valor para todos los interesados. Y en el aseguramiento también vamos a entender los riesgos para la toma de decisiones, a dejarlos vistos, si están cubiertos, si tenemos planes, tenemos respuestas, los hemos identificado bien, si hay riesgos inherentes al proyecto, riesgos del propio negocio, riesgos de la organización. Entonces, que todo eso quede, digamos, realmente integrado dentro del aseguramiento de proyectos. Ahora, ¿necesitamos aseguramiento para todos los proyectos? Idealmente sí, y ojalá siempre, como les propongo, que sea una manera imparcial, de una manera independiente, que sea con otros ojos diferentes a los del director de proyecto. Así sea un proyecto pequeño, otra manera de poder hacer es que podamos hacer una revisión de pares, un proyecto que tenga bajo costo, bajo riesgo, baja complejidad, lo podamos hacer con revisión de pares, y que eso pueda dar tranquilidad de que las áreas funcionales o las áreas del proyecto han hecho bien su trabajo. Podría, digamos, decir, podemos hacer algo un poco más suave, digamos, no involucrar un equipo grande, y vamos a ver ahora cómo podemos conformar ese equipo. Pero proyectos de gran escala sí requieren revisiones más rigurosas. ¿Por qué? Porque a mayor escala también tenemos mayor riesgo. Entonces, y ese riesgo también, ¿qué puede traer? Puede traer un impacto en la organización, en el proyecto, en el negocio. Entonces, esa manera de cubrirnos con una buena revisión no es negociable, y les recomiendo que ojalá lo hagan en todos los proyectos de su organización.
Entonces, ahora, ¿qué entendemos entonces por esa revisión y cómo podemos conformar un equipo? Entonces, básicamente, para poder hacer esa revisión tendríamos dos equipos que harían parte de la revisión. Un equipo que revisa y el equipo que es, digamos, evaluado, auditado. Ese equipo está encabezado por un líder de la revisión y por un equipo que también tripula y que es un equipo experto en revisar y en asegurar proyectos. Entonces, el líder de la revisión, ya lo acaba de decir, es el que dirige el equipo, dirige el aseguramiento, debe ser idealmente una persona externa al proyecto y preferiblemente con conocimientos en gerencia de proyecto, y también deseable que tenga conocimiento del negocio del tipo de proyecto que se está evaluando. Ese profesional debe tener las competencias de empoderar su equipo a todos los interesados clave, es el que emite el concepto, además acerca del grado de madurez del proyecto, es el que se responsabiliza también de dar un concepto final que la experiencia le va dando y que el equipo también lo va soportando. Y el equipo de revisión, dependiendo de cuál es la complejidad del proyecto, de las áreas que componen el proyecto. Supongamos que sea un proyecto de infraestructura, entonces pues va a tener alcance en ingeniería, va a tener construcción, puede que tenga comisionamiento, si esa puede tener gestión de tierras, jurídico, bueno, y todo también lo de normalmente de gerencia de proyectos, cronograma, riesgo, costos, un caso de negocio. Entonces la idea es que dependiendo del alcance y de las áreas que tenga, pues tengamos un profesional experto en cada una de esas áreas que tripule y que ayude al líder de la revisión a emitir ese concepto. Ese equipo evalúa la información del proyecto, eso es un supuesto también clave, o sea, no es enterarse de la información, sino que lo ideal es que evalúe, se entere, estudie los entregables, los supuestos, todo lo que haga parte del proyecto, y soporta al líder de la revisión en la construcción del concepto y en la integración de todas las áreas. Entonces, esa es una parte del equipo. La otra parte, entonces, el equipo del proyecto. El equipo del proyecto, pues, está al servicio del equipo de revisión, proporciona la información, el soporte necesario, aporta la información y los recursos claves para el proyecto también. Eso es cargo del gerente de proyecto, o sea, que los profesionales que están soportando el proyecto puedan estar a disposición del tiempo, de los recursos, de la información, y eso lo ideal es que sea de una manera muy transparente. Entonces, ¿qué preparación tiene esto? Entonces, aquí estamos conformando el equipo, el Expert Judgment que decíamos allá en Tools and Techniques, y ahora vamos a ver las demás, cómo también configuramos la herramienta y la información clave. Entonces, para eso necesitamos también una preparación previa. Entonces, siempre, esto parece medio obvio, pero deben estar todos los documentos, todos los entregables a tiempo. Es decir, lo ideal es que no falte absolutamente nada. Y en eso muchas veces, a veces el caso de negocio, un entregable de costos, a veces lo último que puede llegar, pero eso no se debe quedar por fuera porque se pierde la vista de integralidad. Se pierde la vista de integralidad porque todo el equipo también lo ideal es que conozca los entregables, conozca las variables claves, si el caso negocio es sólido o no, si es marginal o no, si es negativo o no, y también que todo esté de una manera transparente para todo el equipo. Entonces, preparamos los documentos, se entregan a los líderes de la revisión. Ya hablamos de la conformación de los equipos, más o menos cómo los tripulamos, lo acabamos de decir, expertos funcionales de cada una de las áreas y un líder de la revisión. Y aquí es clave también determinar cuánto vamos a durar en la revisión. Entonces, eso se puede hacer de dos maneras, o de dos maneras, digamos, las más generales. Y una es, yo puedo tener un hito en una jornada, digo, reúno a todo el equipo un día completo, 4 horas, 5 horas, no sé, dependiendo de la complejidad del proyecto. Y en ese momento hacemos la revisión, dependiendo con el equipo de proyecto nos ponemos de acuerdo de si ellos hacen una exposición magistral o no, si solamente tenemos es un breve alcance del proyecto con unos indicadores claves, qué señales le damos al líder de proyecto de qué información vamos a debatir, a refrescar y a poner en común de todo el equipo revisor en un día. Entonces eso puede ser una sesión integrada,
todos nos enteramos de todo. O la otra manera es, tenemos un lapso, tenemos unos días en el cual tenemos una manera muy práctica también es, tenemos una reunión de arranque, tenemos un kick-off meeting, decimos desde hoy lanzamos la revisión, tiene una duración de 1 a 2 semanas dependiendo de la complejidad, puede incluir incluso entrevistas, visitas a campos y llegar a requerirlo, información adicional a la que quizás sea solo la del proyecto, sino actas, reuniones, contratos, no sé. Entonces, tendremos 2 momentos. Entonces, en ese que tiene un lapso de tiempo un poco más largo, tenemos la reunión de arranque. Durante todos esos días vamos preparando, haciendo las entrevistas, haciendo la preparación y al final lo integramos también en una jornada un poco más corta en la cual vamos a detallar cuáles fueron los hallazgos que tuvieron y el líder también ayuda a integrar, a unir todos esos hallazgos, esas brechas, esas recomendaciones, esos riesgos y todas aquellas acciones que hay que poner en marcha para poder efectuar la revisión. ¿Me ayudas con el micrófono de Ronald, por favor? Por favor. ¿Cuándo lo pusiste a cargar? Por favor, cierren los micrófonos. Ya hablamos de la preparación previa. Entonces, resumiendo, los documentos estén listos, los equipos estén listos y tengamos claro cómo lo vamos a hacer. En un hito, en una sesión, o vamos a tener días, semanas para preparar, para evaluar, para reunir los hallazgos, para entender cuáles son los riesgos o los retos que puede estar enfrentando el proyecto. Bueno, ¿cómo lo operamos? Entonces ya estamos hablando del proceso. Esto también puede sonar, digamos, medio obvio, pero es importante también que existan esas reglas comunes. De que haya un moderador que dé la palabra, controle el uso del tiempo, sobre todo en estos ambientes virtuales, que la herramienta que sea, saber quién fue el que levantó primero, quién pidió la palabra, quién no la dio, estamos pasados del tiempo, ojo, eso es relevante. El relator, o sea, quien lleva los resúmenes, quien ayuda también al líder de la revisión a tomar las conclusiones, las brechas, las acciones que debe tener el proyecto. Y aquí también hay algo, 2 roles que son opcionales, pero yo creo que son interesantes, y es, vamos a ver ahorita en los sesgos que podemos atacar el proyecto, podemos caer en ciertos elementos que pueden desviar la toma de decisiones, pero un elemento que puede ayudar al éxito es asumir un rol defensor del proyecto y un rol acusador o un rol de abogado del diablo. Entonces, como su nombre lo indica, el rol defensor, entonces es un profesional el cual va a tratar de resaltar los elementos y los riesgos positivos del proyecto, en decir, no, mire, es que este proyecto aporta esto a los objetivos estratégicos, es que tiene estos beneficios. Y el rol de abogado del diablo lo que trata de hacer es poner de manifiesto las fallas, los riesgos negativos, los dolores, las inconsistencias, todo aquello que pueda poner, digamos, en riesgo el proyecto. Entonces, la idea es que ellos dos trabajen para que el líder de la revisión y todo el equipo no se quede con una sola voz, sino que asuman esos roles 100%, y de esa manera el líder de la revisión tenga las 2 voces y al final pueda decidir con la información que le están revelando cuál de esos puede ser o si eso está equilibrado, y ayuda también a hacer un juego de rol muy interesante cuando estamos llevando a cabo aseguramientos de proyectos. Finalmente, ¿cómo ponemos esto en blanco y negro? Entonces, una manera muy práctica que yo he visto y que es casi universal es ponerlo en una calificación cualitativa tipo semáforo. Entonces es algo que es, como le digo, es casi universal en todo el mundo y da un mensaje muy claro. Entonces,
podemos decir el proyecto o las áreas tienen estos riesgos, tenemos unos riesgos en rojo, o sea, es decir, son áreas y hallazgos, brechas que tienen un riesgo sensible para el proyecto, para la organización. En conclusión, el proyecto no está listo, o sea, no está listo para la toma de decisión, ¿sí? No está listo para seguir a la siguiente fase o para cerrar el proyecto. Amarillo, muy sencillo, requiere un esfuerzo y trabajo adicional, seguramente tiene algunas brechas, tiene algunas acciones, tiene algunos riesgos, pero el equipo de proyecto lo puede resolver en pocos días o en pocas semanas. Y verde, pues es una observación positiva, trabajo muy bien hecho, sigue adelante, el área y el proyecto hizo el trabajo que dijo que tenía que hacer y puede seguir adelante en su maduración. Otra manera muy sencilla y también que se entiende es una calificación ponderada. Si a ustedes de pronto no les da tranquilidad y quieren ver eso en números, pues entonces lo que hacen es priorizar las áreas, sean las áreas funcionales o las áreas de negocio, dependiendo de los drivers o las restricciones del proyecto. Si mi proyecto en 18 meses me va a cargar una multa ante un ente local y un daño en la imagen, entonces lo que debo hacer es asegurarme de que el tiempo esté en el top de la calificación. Porque si yo me voy a atrasar, pues eso va a poner en riesgo el proyecto y todas las áreas tienen que estar pendientes de eso, las compras, si tenemos permisos, bueno, todo gira en función del tiempo, por poner un ejemplo. Entonces se le da más relevancia a un área que otras, se le ponen unos pesos, unos puntajes y dependiendo de cuál es el criterio que establezcan ustedes en la numeración y el criterio de evaluación, el proyecto pasa o no pasa. Otro elemento, una gráfica de radar, lo determinamos visualmente, se coloca un desempeño por unas áreas funcionales o áreas de negocio o cronograma, y también se le pone una escala y se ve también cómo es la salud del proyecto también, dependiendo de una calificación que tengan cada una de esas áreas. Entonces, con esto cerramos la calificación de las áreas. Y finalmente, otra recomendación es ese concepto y ese aseguramiento tiene que cerrar con un concepto. ¿Por qué? Porque el concepto es lo que le interesa a la alta dirección, le interesa a los comités y a la junta directiva. O sea, ellos no van a ver todos los riesgos y todo lo demás. O sea, ellos, a la alta dirección, a los ejecutivos les interesa es una frase, un párrafo. Dígame cómo está el proyecto. Entonces el concepto lo que ayuda es, por un lado, con las calificaciones que ustedes escojan, tipo semáforo, tipo calificación o la que ustedes quieran, y con un concepto ya el tomador de decisión ya se hace una idea clara y contundente de cómo está la salud del proyecto. Entonces, les puse aquí un ejemplo ficticio de un proyecto de interconexión de una línea de 500 kilovoltios. Entonces dice, el proyecto de interconexión de la línea La María de 500 kilovoltios entre los municipios de La Fría y Puerto Nuevo no tiene nivel de madurez y definición para ir a la fase de ejecución. Entonces ya se concluye. Se tienen los siguientes desafíos a evaluar, 2 puntos. Existen riesgos latentes de compra de predios o derecho de servidumbre dada la resistencia de los dueños de los terrenos. Entonces ya es un riesgo que se evidenció en la revisión. Hay riesgo social alto por presiones de contratación de mano de obra local y por pasivos sociales que percibe la comunidad. Otro riesgo. Hay un riesgo de no aprobación de la licencia ambiental requerido ante la Corporación Autónoma de los Nevados, y esto puede comprometer el tiempo de entrada del proyecto y acarrear potenciales multas ante la UTME y la CREC. Entonces la UTME y la CREC, para los que están de fuera, es una es la entidad de planeación de la red eléctrica y la CREC es una comisión de regulación. Y finalmente, el beneficio percibido por el caso de negocio es marginal y tiene una probabilidad media de volverse negativo. Entonces, ese concepto de una vez encierra cuáles son los desafíos del proyecto, o si el proyecto tiene nivel de madurez, también concluirlo para que el tomador de decisión sepa si el proyecto está o no está listo y tenga la tranquilidad de que un equipo experto en gerencia de proyectos evaluó la salud, la integridad, el valor y los riesgos a los cuales puede estar sometido el proyecto. ¿Qué viene después? Después viene pues la construcción. Después de tener todo esto en una organización con un proceso construido,
vienen cosas muy interesantes que se pueden empezar a dar, y es construcción de indicadores de desempeño, o sea, es decir, cómo están llegando los proyectos a ese aseguramiento, están llegando con la salud indicada, están llegando bien, no están llegando bien. Se puede caracterizar el tipo de fallas, de brechas de los proyectos, la frecuencia, la severidad, en qué áreas estoy teniendo más esos dolores. Es en el caso de negocio, algo no está listo a tiempo, hay una falla en un área funcional de costos, no sé, eso también ayuda a revelar la frecuencia, la caracterización, el tipo de falla, cómo se están comportando los proyectos. Y finalmente esa información realimente a las demás áreas del proceso funcionales para que ayuden a capturar valor, sirva de lecciones aprendidas, diciéndoles, señores, ustedes están teniendo, siempre están llegando con lo mismo. Entonces, por favor, prestenle atención a su práctica, a su entregable, al delivery que ustedes están haciendo para poder hacer una maduración de proyectos correcta. Otras reglas comunes también en el aseguramiento, un entendimiento correcto sobre la función y objetivo de la revisión, o sea, no es poner a prueba el proyecto y sacarle lo malo, o sea, tratar de siempre tener una evaluación objetiva, entender que no es ir a entender el proyecto, a enterarnos del proyecto, sino que debe haber un conocimiento previo, y también tener claro cuál es el objetivo de la revisión en cuanto al concepto, a los riesgos, a las recomendaciones a las que esté expuesto. Otra regla común, debe haber suficiente claridad en esas observaciones, en esas acciones. Debe ser, si estamos identificando que son acciones, que se identifique y se entienda que es una acción. Si es algo que debe superar el proyecto, una brecha que quede claramente redactado en el lenguaje, en la forma, para que los tomadores de decisión sepan cuáles son los desafíos del proyecto y pues también, por supuesto, el equipo del proyecto. Hay otro elemento y es la motivación y los incentivos a los participantes de la revisión. ¿Por qué? Porque muchas veces si estamos en una organización grande, pues los equipos pueden rotar, pueden llegar diferentes profesionales, pero si yo tengo una organización muy pequeña, entonces esto es una carga más, me está sacando de mi trabajo funcional o mi trabajo de proyectos para estar haciendo esto tantas veces a la semana o al mes o lo que sea, y puede que no esté recibiendo ninguna recompensa así haga bien mi trabajo. Entonces también la organización debe ser capaz de motivar, de entrenar equipos, de dar recompensas, incentivos y de tener equipos expertos que aporten en los proyectos. Y finalmente la diversidad también es clave, que tengamos equipos no solamente diversidad de género o de experiencias, sino también que podamos entrenar siempre profesionales de diversos backgrounds, de diversas experiencias, que cada quien pueda llegar a aportar cosas diferentes, y ahora lo vamos a ver desde los sesgos, porque la diversidad es importante, ¿sí? Entonces, hasta ahí las reglas comunes que tendríamos en la revisión. ¿Cuáles son los retos entonces? Entonces, aquí hay un reto grandísimo, es cómo lograr la objetividad y la independencia. Por ahí dejaba unas frases sueltas ahí. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas. Entonces, usted puede estructurar un proceso, ustedes lo saben en sus organizaciones, pero las personas respondemos de otra manera. Entonces vienen a ver si la persona que me está revisando dentro de la organización, porque esa es una manera de hacerla. Yo puedo hacer la revisión con gente de la organización o puedo hacerlo con gente de afuera, pero con gente de afuera me cuesta. Entonces depende cuál es la decisión que tome el proyecto o la oficina de proyectos o la organización, si se puede hacer desde afuera o no, pero aquí la premisa es que lo hacemos con personas de dentro de la organización, y dentro de la organización nos conocemos, le puedo revisar a mi ex jefe, puede volverse un tema personal. ¿Qué pasa si mi proyecto fracasa? ¿Me van a echar la culpa? ¿Voy a quedar al descubierto? ¿O voy a dejar al descubierto a alguien porque tengo una riña o tuve un problema en el pasado con fulanito de tal? Entonces acá hay un reto grandísimo de cómo pasar del proceso también a las personas y que esas personas hagan un muy buen trabajo de aseguramiento. Entonces acá vamos a ver unos conceptos rápidamente. Entonces,
En esos desafíos hay un concepto que a mí me gusta mucho y es la asimetría de información o información asimétrica. Entonces, es un concepto que viene sobre todo de economía y es cuando sobre todo son dos agentes, eso sobre todo es en mercados oligopólicos y monopólicos, pero básicamente es que un agente tiene más información que otro. Y cuando la información es incompleta o todos no la conocemos al mismo tiempo, eso puede llevarnos a tomar malas decisiones. Entonces, ¿eso cómo lo podemos corregir? Capturando las señales que envían los agentes. Esto pues, es un concepto un poco más económico, pero yo creo que seguramente ustedes ya lo han escuchado. Si capturamos esas señales y vemos si está diciendo o no la verdad, si está revelando la información o no, entonces podemos resolver esos problemas de asimetría de información, o si esa señal nos causa sospechas, vamos directamente a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La fuente es el documento, la fuente es el entregable, la fuente es el acta, la fuente es el contrato, para el ejemplo de revisión de aseguramiento. Entonces, de esa manera podemos tratar de resolver la información asimétrica, que puede que un líder, un miembro de un equipo, puede que no esté siendo totalmente honesto con la información que está poniendo a prueba. Otro sesgo, escalation of commitment. Escalation of commitment, o en economía se llama como sunk cost fallacy, la falacia de los costos hundidos. Ustedes recordarán mucho que nos hablaron mucho en los cursos de preparación de los costos hundidos de los proyectos, pero acá lo vamos a traer con un ejemplo bien interesante, y es una planta de energía nuclear de 800 megavatios muy cerca a Nueva York, más o menos a 100 kilómetros, en la década de los 60. Entonces, ¿qué pasó? La gerencia de Long Island Lighting Company empezó a tener rechazo de los ciudadanos locales, y no solamente eso, sino también resistencia en los permisos, de gobernador, bueno, de todo, mejor dicho, le pasó de absolutamente de todo. Pero sin embargo, el proyecto continuó dedicando recursos, tiempo, dinero a un curso que iba fallido, o que tenía muchas señales de que podía fallar. Entonces estamos haciendo escalation of commitment cuando seguimos dedicando ese esfuerzo y dinero a algo que sabemos que puede fallar. Eso puede pasar en el aseguramiento. Y lo otro también es el mismo nombre del término, la falacia de los costos hundidos. Entonces, si ya le hemos metido dinero, pues si yo no le sigo metiendo, le voy a perder dinero. Entonces es algo en lo cual también tenemos que desprendernos de nuestros proyectos. Si nuestros proyectos sabemos que puede estar destinado al fracaso, pues démosle cristiana sepultura, no caigamos en esos sesgos de escalation of commitment o de la falacia de los costos hundidos, sino que si el proyecto no da, simplemente no da. Así se le haya invertido dinero, porque luego seguirle haciendo eso en el futuro pues va a tener un costo muchísimo más alto para el proyecto y para la organización. Bueno, otro elemento clave, la seguridad psicológica en los equipos. ¿Eso qué es? Es una condición en el cual nosotros podemos manifestar abiertamente nuestras ideas con tranquilidad, manifestar el desacuerdo, que no nos hagan bullying, que no nos sintamos incómodos, y poder hacer las preguntas incómodas, las preguntas difíciles. Y eso en un aseguramiento es supremamente clave. Si no hay el ambiente en la organización, en la revisión, en el proyecto, poder hacer esas preguntas, o nos quedamos callados, entonces no se va a revelar toda la información, el desempeño del equipo no va a ser bueno. Y también, un buen líder tiene que promover la seguridad psicológica, en este caso el líder de la revisión. ¿Por qué? Porque no nos lo sabemos toda. Entonces, si no nos la sabemos toda, tenemos que hacer las preguntas, tenemos que manifestar el desacuerdo, sin que eso pues se vuelva nada personal. Entonces eso también es un ambiente en el cual haya esa seguridad, esa condición de poder manifestar todas nuestras ideas, desacuerdos, lo que sea, sin ningún problema. Aquí le dejo este TED Talk. Esta es una profesora que habla mucho de eso. Luego lo pueden consultar a Amy Edmondson, una profesora de Harvard que habla mucho de ese tema, aunque esto viene de mucho tiempo atrás. Otro, efecto de información compartida. Entonces, los grupos suelen pasar poco tiempo con información que no comparten. Entonces, vamos a ponerlo de una manera sencilla para que lo entendamos. Nuestro grupo de amigos del colegio, de la universidad,
cuando nos reunimos con el grupo de amigos del colegio, de la universidad, si nos reunimos 5, 6, 10, los que sean, tenemos una información compartida todos, tenemos unas experiencias, unas anécdotas de vida y estamos compartiendo información porque nos conocemos nuestros gustos, nuestra manera de ser. Si llega alguien al grupo que no es de ahí, entonces no va a fluir la información entre los miembros del grupo. Entonces, ¿dónde está el sesgo? El sesgo está aquí que nos podemos autopercibir y podemos creer que el desempeño de un grupo es muy bueno siempre que tengamos y discutamos solamente información compartida y que esa la consideremos como relevante o la más exacta. ¿Por qué? Porque estamos dejando por fuera información no compartida. Entonces el rol del líder aquí es poder tener la seguridad de que pueda suspender esos juicios, de la libertad de compartir esa información entre todos, que esa información circule, y también es clave la diversidad que hablábamos ahora. ¿Por qué? Porque la diversidad también ayuda un poco a poner, a sacar de la zona de confort los equipos que tienen información compartida, que quizás tienen la manera de hacer siempre las mismas las cosas, se perciben como muy buenos, pero indirectamente pueden estar cometiendo un error y un sesgo por estar cayendo siempre en información compartida y no están tomando como relevante esa información que ellos no conocen. Acá hay un elemento muy interesante, otro, el groupthink. Entonces el groupthink es un fenómeno psicológico que ocurre dentro de un grupo en el cual la presión para estar de acuerdo, entonces da como resultado una toma de decisión incorrecta o desviada. Esto es uno de los libros que está a la derecha en el cual digamos, empezó a desarrollar muchas esas ideas, pero ahorita lo vamos a ver en un ejemplo que fue la invasión a Bahía Cochinos en la administración de Kennedy. Entonces, para no romper esa armonía, podemos, en nuestro secreto, podemos estar en desacuerdo con esa decisión y eso es un reto también a vencer en los aseguramientos de los proyectos, porque no podemos caer en esos fenómenos grupales, o bueno, tratar de no caer en ellos simplemente por no romper la armonía de un grupo, sino dar las discusiones, y para esto también pues se necesita seguridad psicológica que hablamos ahora. Entonces, eso por el lado de groupthink, pero ahorita lo vamos a desarrollar más con un ejemplo que les traigo de la invasión a Bahía Cochinos, y ahí vamos a ver diferentes de estos elementos ahí unidos. El sesgo de confirmación, yo creo que también les ha pasado a ustedes, que es cuando buscamos aquellos hechos que respaldan. Entonces seleccionamos podemos buscar en esos aseguramientos qué información nos puede confirmar nuestros prejuicios, lo que consideramos que es lo correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos sesgos de confirmación también en el aseguramiento de proyectos. Otro sesgo, de manera muy rápida para ir avanzando, el sesgo de sobreconfianza, o sea, cuando un equipo o un grupo o yo también tendemos a tener demasiado confianza en nuestras habilidades y las habilidades de otros, entonces hay que también tener humildad para no caer en esos sesgos. De disponibilidad, otro sesgo, basar los juicios en información fácilmente disponible. Aquí les pongo un ejemplo que vi estudiando esto. El sesgo de disponibilidad es, por ejemplo, lo que hace que las personas que nunca han montado en avión dicen, no, yo nunca voy a montar en avión porque lo percibo como más peligroso, pero la información que ve más fácilmente disponible es cuando ven noticieros o en noticias que hubo un accidente aéreo, que hubo tantos heridos, tantos muertos. Entonces basa su juicio solamente en la información fácilmente disponible que ven los medios, pero pues sabemos que estadísticamente es más seguro viajar en avión que viajar en otro medio de transporte. Entonces, ojo con la información que tenemos disponible a la mano. El sesgo retrospectivo, creer falsamente en el resultado de un evento que ha ocurrido y que uno habría predicho. Entonces, no, yo sabía que eso iba a pasar, más o menos. Otro elemento clave, pero no es un sesgo, pero sí es una actitud, y es la jerarquía. O sea, ¿qué hace el estatus en el grupo? ¿Qué puede hacer que el líder de una revisión o un miembro tenga un estatus, 2 cargos por encima de nosotros?
¿Qué sucede cuando esa persona hable? Puede que cuando esa persona hable ancle las ideas de todo el grupo. ¿Por qué? Porque tiene un estatus sobre los demás. Entonces los demás pueden callar por esa jerarquía que tiene ese profesional dentro de esa revisión. Otro fenómeno también la aversión al riesgo. O sea, también podemos en esa toma de decisiones no tomar riesgos o evitar que esos pasen. También es un fenómeno que debemos evitar, la aversión al riesgo. Entonces esto lo podríamos resumir en esta caricatura. El conflicto hay que darle la bienvenida de buena manera, no es sacarnos los trapos al sol, pero sí tener ambientes donde haya la seguridad psicológica, donde no tengamos estos sesgos, donde podamos decir las cosas con tranquilidad, donde podamos encontrar la información, donde todo fluya, porque de esa manera un aseguramiento se vuelve realmente objetivo, realmente independiente y apunta al éxito de aportar a un proyecto. Entonces les iba a traer aquí un ejemplo que trataba de condensar todos estos de una manera muy, muy corta. Vamos a repasar rápidamente un acontecimiento histórico. La invasión a Bahía Cochinos en 1961. Habían pasado 3 meses desde que Kennedy había llegado a la presidencia. ¿Y qué hace Kennedy con un grupo, con el Consejo de Seguridad Nacional? Le dicen, hay este plan. Quedó este plan de la administración anterior, ya vamos a entrar en algunos de sus detalles. Y él con un grupo pequeño y un grupo muy cercano de confianza, decide entrenar unos cubanos exiliados para invadir Cuba en Bahía Cochinos, y eso lo que buscaba era una contrarrevolución para que cayera Fidel Castro. Llevaba 2 años en el poder, ¿sí? Eso es resumiendo. La operación fue un fiasco, no llegó... No tuvo el éxito. Yo lo asemejaría con un proyecto. O sea, realmente eso lo podemos decir que fue un proyecto, porque tenía una duración en el tiempo, buscaba un objetivo y ese objetivo no se logró, pero tenía una cara de proyecto. Cuando la operación fue un fiasco, el alto mando militar también le dijo a Kennedy, esto se nos salió de las manos. Kennedy no envió tropas, no envió fuerza aérea. Esas personas que fueron entrenadas fueron capturadas o fueron muertas en combate, y Kennedy tuvo que salir a la nación a dar explicaciones de esto. Fue el primer gran fiasco de él, o quizás del más reconocido. Ya la crisis de los misiles ya la tuvo mucho mejor, la manejó mucho mejor con su equipo y con su staff. Pero bueno, vamos a recorrer rápidamente para no quedarnos en todos los detalles. Entonces, ¿qué fue lo primero? Kennedy heredó un plan que venía de Eisenhower. Eisenhower fue presidente antes de Kennedy, y los asesores le dijeron a Kennedy, señor presidente, hay un plan para derrotar a Fidel Castro, y lo diseñó Eisenhower. ¿Y quién fue Eisenhower? Eisenhower fue un militar, quizás de los estrategas militares más reconocidos, para algunos el mejor estratega militar del siglo XX. Tuvo una importancia capital en las tropas americanas en el desembarco de Normandía y en otra serie de operaciones militares en la Segunda Guerra Mundial. O sea, era un militar de los más berracos. Entonces ahí primero hubo un sesgo de confirmación. Entonces si lo dejó Eisenhower, esto tiene que ser bueno. O sea, no hubo también como, oiga, cuestionemos esto, así sea de nuestro militar más emblemático, cuestionemos esto, sino que hubo un sesgo de confirmación. Si lo dice él, entonces esto debe ser muy bueno militarmente y vamos a llegar a un buen objetivo. El fenómeno de groupthink se detalló y se puso en términos académicos a partir de este ejemplo de Bahía Cochino. Se escribió un libro y ahí vienen otra serie de ejemplos, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, después de llevarle el plan a Kennedy, todos los asesores en el Consejo de Seguridad, estaba el secretario de Defensa, estaba el hermano de Kennedy, Bobby Kennedy, estaba el vicepresidente Johnson y otros miembros del Consejo de Seguridad, y le llevaron el plan. No hubo una discusión, digamos, a fondo, y la armonía del grupo no se rompió. Entonces cayeron en el fenómeno grupal de groupthink, que precisamente se
se denotó a partir de esto de acá. Después, cuando ya pasó todo esto, entrevistaron a todos los miembros del Consejo de Seguridad y varios dijeron, teníamos serias reservas, pero no lo manifestamos. ¿Por qué? Pues también pues no querían quedar mal con el presidente, estaba empezando su administración, el tipo con toda la popularidad del mundo arriba, con toda la imagen que ya conocemos de él, pero no quisieron dañar la armonía del grupo. Y eso falló. La única persona que estuvo en desacuerdo fue un senador que invitó a Kennedy en una de esas sesiones, le dijo no, que eran unos tontos, que cómo iban a hacer eso y no sé qué, y lo que hicieron fue hacerlo quedar en ridículo, o sea, no había seguridad psicológica tampoco. El grupo del Consejo de Seguridad Nacional también tenía otro elemento y era que le faltaba diversidad. Era lo que se llama aquí the best and the brightest, que salió una expresión de la administración de Kennedy porque ellos eran más o menos de un mismo origen social, de una misma edad, se conocían. Entonces no había esa diversidad en la toma de decisiones y eso también falló. Había problemas de asimetría de información. ¿Por qué? Porque Bahía Cochinos era un lugar geográficamente muy hostil. Ellos asumieron que el régimen de Castro no iba a tener la aviación, no iba a tener la respuesta, y sí la tuvo, sí tenía aviación, sí tenía respuesta militar. Entonces, eso es simplemente un ejemplo condensado para contarles todos estos sesgos, cómo en algo que se podría asemejar a un proyecto se vio en Bahía Cochinos en 1961 y que fue el gran fiasco, o el primer fiasco en la administración de Kennedy. Bueno, pero también hay otro elemento importante ya para poder ir cerrando y ir concluyendo. En las organizaciones todos sabemos que hay relaciones de poder, relaciones de dependencia y relaciones de política bien entendidas, ¿no? No política como afiliación política, sino relaciones de política, ¿no? Yo creo que lo entendemos y es esas habilidades en las cuales podemos ser recompensados, influenciar y avanzar en las carreras. Y eso se ve, por ejemplo, reflejado en esta encuesta que ven ustedes acá, que la traje de aquí de comportamiento organizacional, cómo en el 2012 percibían que los profesionales o los empleados seguían adelante en su organización y era por relaciones de política. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Digamos, aparte de las ideas que están ahí puestas y es el aseguramiento tiene que aprender también que esas relaciones de poder existen, esas relaciones de dependencia existen, esas relaciones de política existen. Pero no me acuerdo. Cuando nos preparábamos para el examen PMBOK decían no, el líder de proyecto ejerce un poder a su equipo y todo lo demás. Yo creo que con el tiempo yo he llegado a la conclusión de que a veces eso se puede ejercer, pero la organización también tiene unas relaciones de poder, de dependencia y de política en las cuales está inmerso el proyecto y el aseguramiento no está tampoco ajeno a esas relaciones que hay dentro de la organización. Entonces, para ir concluyendo, el rol de la alta dirección, entonces, ¿cuál es? Entonces ya hablábamos de que a la junta directiva o al comité lo que le interesa es un concepto, ¿sí? Hay como la caricatura que está en la derecha. Entonces, el trabajo es tomar decisiones y el trabajo de la organización, de todos los demás, de los asesores, de los cargos, es hacer que esas decisiones sean buenas. Eso puede sonar medio jocoso, pero es cierto, es cierto en la organización que eso pasa en las juntas directivas y en la alta dirección. Entonces, ¿cuál es el rol de esa junta directiva? Entonces, hablando de la estrategia como tal de una organización, voy a resumir unos conceptos ahí que me parecieron muy buenos en un libro de Carlos Telles. Es escoger y tomar decisiones, que es lo que hemos estado hablando durante casi todo el webinar, a competir, o sea, la organización cómo compite y cómo es sostenible en el tiempo. En eso podríamos resumir cuál es la estrategia y qué se refiere a una estrategia en una organización. Y traía aquí los temas que ocupan a las juntas directivas que se consideran de altos desempeños. Ustedes ven ahí asuntos estratégicos, gerencia de desempeño financiero, operacional, de proyectos, si la organización es muy proyectizada o la organización pues
depende mucho de los ingresos por los proyectos en ejecución. Eso depende del tipo de organización que se vea. Pero sobre todo, yo resalto la tercera, esas inversiones relevantes. O sea, la junta directiva también normalmente tiene el poder de aprobar o no esas inversiones, su pertinencia, su razonabilidad y detectar potenciales riesgos de negocio, que pueden ser diferentes a los del proyecto, o riesgos a la organización, pero para poder tomar y escoger esas decisiones necesita toda la información, y el aseguramiento es clave para poder dar esos conceptos y que la junta directiva haga que esas decisiones sean buenas, ¿sí? Como lo muestra la caricatura. Y otro elemento relevante de las juntas es que las juntas, desde el 2016, de ese estudio también de McKinsey que se menciona ahí, quieren dedicar más tiempo a la generación de valor de la empresa y a temas relacionados con la estrategia, la gestión del talento humano y los riesgos. Entonces es muy relevante también que toda la organización también esté orientada a valor, sea el concepto que manejen, valor compartido, responsabilidad social empresarial, no sé, el concepto que estén en sus organizaciones, y a partir de ahí los proyectos también estén alineados con esas juntas de alto desempeño que quieren orientarse a valor a la empresa. Finalmente, ya para concluir, entonces, ¿cuáles son los beneficios que obtenemos de este aseguramiento? Los beneficios del aseguramiento los podría resumir en estos tres, y es que requiere una definición o establece una definición completa del éxito del proyecto. Entonces, como le decíamos, podemos establecer un marco en el cual tenemos una evaluación objetiva, unos criterios de evaluación de si pasa o no pasa, y no queda simplemente en el director de proyecto, supongamos que bajando de su sponsor y le digo, ya estoy listo, deme la plata y sigo. No, lo que establece es la organización establece una definición del éxito y usted sigue o no sigue dependiendo del resultado de su aseguramiento. Promueve la objetividad en la medición del éxito del proyecto, lo que hablábamos ahora de que a partir de la diversidad, de equipos entrenados, de líderes comprometidos y que no caigan en sesgos o en esta toma de decisiones que pueden influenciar, se pueda llegar a una decisión objetiva en esa medición del éxito del proyecto. Y finalmente, que crea una cultura de responsabilidad compartida en una organización. Entonces, todos aseguramos los proyectos, no dejamos a la deriva los proyectos, y si algo puede que no salga bien en la organización, vamos a las fuentes, vamos a las métricas, pero no es echarle la culpa a alguien de que falló, de que las cosas salieron mal, sino que este tema de aseguramiento lo que hace es que todos los proyectos saben que tienen que tener un momento de la verdad y que la organización se hace responsable en su conjunto de esa toma de decisiones para el éxito de los proyectos. Bueno, eso era Ingrid, Jaime. Vale, Aquí un poco gracias. la bibliografía. Acá fueron varias fuentes que tomé ahí, bastantes fuentes que tomamos acá, y les decía por acá, aquí está mi correo, mi contacto, LinkedIn, José Luis Antiago, o me pueden escribir o dejar un mensajito por WhatsApp como quieran y quedamos ahí en contacto. Eso es, Jaime, equipo. Vale, mil gracias, José Luis. Hay una pregunta de parte de, a ver si la tengo acá, de Sandra Ponte. Dice, ¿en qué momento nos damos cuenta cuando estamos ya sobreasegurando el proyecto? Sobre todo en empresas pequeñas que es limitado el capital humano y la disponibilidad. ¿En qué momento nos damos cuenta cuando estamos ya sobreasegurando el proyecto? Sí. Sobre todo en empresas pequeñas que es limitado el capital. Yo no sé si puedas abrir el micrófono. La verdad no me queda claro, Sandra. Honestamente, qué pena. Sandra, si quieres, a ver si te puedo abrir el micrófono acá. Sandra. Si quieres, Sandra, puedes preguntar, si quieres, por favor.
Abres el micrófono y preguntas. Creo que Sandra se nos puso tímida. Listo. Hola, buenas tardes, José Luis, ¿cómo te va? Hola Sandra, ¿cómo estás? Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien. va? Bien, entonces explico un poco la pregunta, ¿sí? Porque hablo de cómo sobreasegurar el proyecto, es cuando ya nos vamos muy a todos los extremos son malos, ¿no? Nosotros queremos siempre verificar la salud del proyecto, estar en constante seguimiento, que haya que meter, que haya buenas decisiones, pero, por ejemplo, yo trabajo en una empresa muy pequeña, ¿sí? Y a veces nos pasa, no los aseguramos el proyecto, o sea, hacemos procesos de aseguramiento sin documentación, ¿sí? Pero ya hay seguimientos semanales, hay revisiones casi de KPI, cada 15, o sea, ya hay un tema de que como se sobrecarga de trabajo el equipo, entonces están más concentrados en que el proyecto esté bien a que se ejecute, porque lamentablemente como la empresa es tan pequeña, los mismos ejecutantes son los mismos que hacen como la gestión del proyecto. Entonces por eso era como la pregunta de que también en qué momento decimos, o sea, aquí es suficiente o, ¿sí? Sí. Sí. Ya me queda claro. Entonces, ahí la respuesta es, en ese caso, en organizaciones pequeñas, el aseguramiento puede ser hecho a la medida como de pronto no estaba ahí como quizás dicho, pero también hay un elemento inherente y es implícito, y lo están mencionando ahí entre líneas, y es cada área también hay que asumir un acto de buena fe. Cada área también debe ser responsable por sus entregables, por lo que está dando a la organización y sobre todo al proyecto, ¿sí? O sea, es decir, cada área tiene que también poder asegurar individualmente qué es lo que está haciendo antes de llegar a una toma de decisión. Entonces, ¿a qué voy? De que si la organización tiene la confianza de que con esos aseguramientos propios, entonces lo que pueden hacer es algo para no caer, como dices, en ese sobreaseguramiento, es una sesión de pares, puede ser una sesión corta de pares, ¿sí? Y de esa manera poder llegar a un concepto. Pero lo que yo entendería más que lo que estás diciendo, yo no creería que lo que estás haciendo es un sobreaseguramiento, sino que yo entendería que quizás lo que te está viendo en tu organización es muchos indicadores, mucha información que va navegando, que va de un lado hacia otro. Entonces yo no diría que quizás no lo estás sobreasegurando, sino que es realmente construir la información que sea útil para la organización, para la oficina de proyectos. Pero mi conclusión es, no creo que se sobreasegure lo que se puede hacer. Entonces, a la medida, asegurar que las áreas estén haciendo bien su trabajo, eso también es responsabilidad del líder de proyecto, con los entregables y con lo que las áreas funcionales estén haciendo. Y finalmente, que hagas un aseguramiento un poco más liviano si la organización es pequeña y no tienes todos los recursos o todo el tiempo para poder hacer, y que eso le consuma la ejecución, entonces haces algo pequeño también dependiendo de que el proyecto no le transfiera riesgo a la organización. Vale, gracias. Voy a pegar dos preguntas aquí, una que hace Emma y otra que hace Janet, y es, Emma pregunta, ¿cuáles son los momentos en que se realiza el aseguramiento? Y lo pego con una que hace Janet, dice, ¿cómo podemos asegurar el proyecto cuando se usan metodologías ágiles? En cada entrega se asegura al final de cada iteración, están como complementarias, entonces... Bueno, entonces para Emma, ¿cuándo es el momento o cuáles son los momentos? Entonces, al cierre de la fase o al cierre del proyecto, es en ese momento. Como lo estamos planteando acá, es cuando todo el trabajo está hecho y el líder o el director de proyecto dice, ya completé mi trabajo. Entonces, en ese momento es cuando se hace el aseguramiento. ¿Por qué? Porque estoy poniendo a prueba todos los entregables, toda la estrategia de ejecución, todos los indicadores de desempeño del proyecto ASBIL, y en ese momento lo evalúo. Ahora, para el marco de metodologías ágiles, entonces esa pregunta sabía que iba a salir por aquí. Sí, o sea, en la operación de las metodologías ágiles se hace normalmente en cada
digamos, ese aseguramiento lo hacen con me corriges ahí, Jaime, también, y me complementas, porque me estoy preparando para la PMI ACP, estoy familiarizando con los términos. Entonces lo hacen con el Product Owner cuando hacen esas entregas en las iteraciones. Ahí están haciendo ustedes un pequeño aseguramiento, ¿sí? Cuando hacen la entrega del producto en ese momento. Entonces ahí el cliente también mira que le está poniendo una visión de un tercero, digamos, al proyecto. Eso es lo que yo honestamente veo desde la operación. Sin embargo, voy por acá a poner por aquí, yo le consulté con Alberto, él me dijo que la verdad no alcancé a tener el tiempo porque no es mi experticia, pero les dejo por aquí, él me dijo, hay unos marcos, sobre todo en SAFe, se los voy a dejar acá en el chat, para poder aproximarse a ese aseguramiento desde metodologías ágiles. Y también me recomendó un libro que se llama Choose Your Wow, que también lo pueden descargar siendo miembros del PMI. Entonces ahí hay unas ideas de cómo poderlo materializar en metodologías ágiles, pero yo no lo he vivido en metodologías ágiles y no lo he hecho. Pero lo que más se asemeja es esas entregas en esos sprints y que se evalúa también por el Product Owner y ahí hace, digamos, ajustes del entregable o del producto. Pregunta Juan Carlos, ¿en proyectos complejos o programas cómo es aplicable el aseguramiento? ¿Cómo? En proyectos complejos o programas, ¿cómo es aplicable el aseguramiento? ¿Quién lo está haciendo? Juan Carlos. Juan Carlos, si quieres abre el micrófono, Juan Carlos. Juan Carlos. Por favor. Hola Jaime, hola José Luis, ¿cómo van? Nada, la pregunta tiene que ver con aquellos proyectos que son complejos, que son multiproyectos, como por ejemplo un aeropuerto del Dorado 2 o un metro Bogotá, que no es un proyecto que es un proyecto que tiene muchos interesados y que tiene que tener interacción constante en diferentes puntos del proyecto. ¿Cómo poder hacer? O programas que cobijan varios proyectos. ¿Cómo hacer el aseguramiento? ¿Cómo se puede implementar el aseguramiento ahí? Ok, listo. Ahí se puede implementar uno es, a ver, como pones un ejemplo de un proyecto múltiple de gran escala, normalmente esos proyectos pasan por diferentes fases y tienen diferentes niveles de definición antes de la ejecución, ¿sí? Entonces, un proyecto como el Metro de Bogotá, seguramente, voy a poner un ejemplo, no sé en qué nivel esté hoy, pero imaginemos que tiene una ingeniería conceptual. Entonces, un momento es cuando se finalice esa ingeniería conceptual, se tengan unos diseños, se tengan ya unos entregables para esa fase, se tengan unos estudios, se tienen unos permisos, se tienen unas interacciones con operadores de red, con Codensa, con el IDU, bueno, con todos los stakeholders, y en ese momento se asegura que los requisitos de esa fase se están cumpliendo, o sea, que está agregando el valor que tiene la organización, que está, mejor dicho, lo que te diría, Juan Carlos, es partirlo por partes, dependiendo de la fase que está, y hacer diferentes aseguramientos en el tiempo. O sea, no es solamente el momento en que vayas a cerrar la ejecución, porque ahí se te pueden materializar muchos riesgos que no contemplaste antes, como lo estás diciendo, con gestión de interesados, cuando son proyectos de alta envergadura, gestión de riesgos que se te pueden materializar. Entonces, lo puedes hacer en diferentes momentos al cierre de la fase. Ahora, a mí por interno me estaban escribiendo, me estaban diciendo que los proyectos, el aseguramiento no debe dejarse solo para el final. Y en eso no sé quién me estaba escribiendo, y en eso también tiene razón. O sea, también es responsabilidad del líder del proyecto de siempre sobre la marcha estar asegurando que sus entregables, que su estrategia, que los objetivos se están cumpliendo. O sea, no es esperar hasta el final de la fase, sino que en todo el momento está... que es una de las cosas que siempre nos decían en los ejercicios de preparación al examen, y es la primera responsabilidad del líder de proyecto es integrar el proyecto siempre y en todo momento. Entonces yo te diría eso, Juan Carlos. Entonces, resumiendo,
parta el elefante ese, se lo come por partes, lo define en diferentes modelos de definición cuando el proyecto tenga unos entregables requeridos, es decir, cuando finalice, por ejemplo, lo que está poniendo el aeropuerto, una ingeniería conceptual, una ingeniería básica y una ingeniería de detalle, ahí tienes 3 momentos. Puede hacer 3 aseguramientos diferentes durante el ciclo de vida del proyecto. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche, gracias a ti, José Luis, y bueno, nos veremos en la próxima. Que tengan buena noche, un buen fin de semana además. Gracias, Jaime, gracias, José Luis. Chao. Gracias, feliz noche. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias a todos.